Compartimos el Evangelio correspondiente al tercer domingo de Cuaresma en el ciclo B. El texto es de Juan en el capítulo 2, versículo 13 al 25. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes, esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: «Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado». Los discípulos se acordaron de aquel texto: «El celo por tu casa me devora». Los judíos le dijeron: «¿Qué señal nos presentas para actuar de este modo?». Jesús les contestó: «Derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré». Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Estando en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía todos. No necesitaba informes de nadie porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Quienes tenemos una imagen tranquila, mansa, dulce de Jesús, un Jesús pacífico, puede resultarnos un poco chocante esta reacción violenta que nos relata el Evangelio de hoy. ¿Habrá tenido un mal día el Señor? Seguramente como verdadero hombre ha tenido días malos. El mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, nos cuenta que Jesús exclama: «Generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?». Sin embargo, el texto de hoy está tan cargado de un valor simbólico que sería injusto pensar que se trata de un exabrupto del Señor. Se trata más bien de un gesto profético que es necesario comprender e interpretar. Para esto vamos a hacer 3 consideraciones previas. En primer lugar, la fiesta de la Pascua era la fiesta principal del pueblo judío, en la que se conmemoraba el paso por el Mar Rojo, la liberación de la esclavitud de Egipto. Para esta fiesta venían peregrinos de todas las partes del mundo para participar de las celebraciones, para cumplir promesas, para ofrecer sacrificios. Jerusalén, que en aquel tiempo tendría unos 50.000 habitantes, recibía cerca de 180.000 peregrinos. Esta era una oportunidad que los comerciantes no podían dejar pasar, y de hecho habían convertido todos los alrededores del templo en un gran y bullicioso mercado. Pero tampoco las autoridades del templo querían dejar pasar esta oportunidad, y habían ideado su propio comercio, su propio negocio vinculado al culto, en el que intervenía, por un lado, las víctimas que eran ofrecidas para el sacrificio, el pago del impuesto del templo y también el cambio de la moneda. La segunda consideración era que las mismas normativas cultuales decían: no te presentarás ante Dios con las manos vacías. E incluso estipulaban el valor de la víctima de acuerdo a la capacidad adquisitiva que tenían los diferentes ofrendes. Por ejemplo, un buey para una persona rica, un cordero para alguien de clase media y para un pobre un par de pichones de palomas. Recordemos que José y María presentan esta última ofrenda el día de la purificación de la madre y el día de la presentación del niño Jesús en el templo.
El animal que se ofrecía en sacrificio tenía que ser perfecto, es decir, sin ningún tipo de defecto, de enfermedad ni de lastimadura. Por eso solo se aceptaban aquellos animales que se compraban, se adquirían en el mismo templo, que le otorgaban una certificación de aptitud para el sacrificio. Comprendemos inmediatamente que estos animales eran vendidos a un precio mucho más elevado a lo que la gente podía encontrar en el mercado. El tercer elemento tiene que ver con el pago del impuesto, que equivalía al jornal, al sueldo de un jornal, digamos, que todo judío de más de 20 años tenía que pagar anualmente. Este impuesto se pagaba en el mismo templo, pero no podía ser saldado con moneda romana. En realidad, no se podía ingresar con el dinero del imperio al recinto sagrado. ¿Por qué? Porque cada moneda contenía una imagen y una inscripción que constituían una proclama de la divinidad del César Augusto. Cada moneda en sí misma era como una medalla idolátrica, y por esto era considerado un sacrilegio entrar en el templo portando este dinero para pagar sea la víctima del sacrificio o el impuesto al templo. Y aquí es donde intervenían los que cambiaban dinero, los cambistas. Ellos cambiaban la moneda romana por una moneda que solo tenía valor dentro del templo. En esta transacción, evidentemente, también sacaban ellos su tajada. Ya a esta altura, con estas consideraciones, podemos darnos cuenta que la gente pobre no podía acceder al culto del templo. Literalmente, tal cual nos relata Mateo, Marcos y Lucas, el lugar de oración era verdaderamente una cueva de ladrones. En esto se hace referencia a la profecía de Ezequiel, que dice: en aquel tiempo, refiriéndose al tiempo mesiánico, ya no habrá más mercaderes en el templo del Señor. Si bien esta interpretación es real, es cierta, el Evangelio de Juan profundiza la mirada, y allí es donde nosotros queremos llegar hoy. El recurso al sacrificio de animales era común a todos los pueblos de la antigüedad como modo de rendir culto a sus divinidades. Y en este sentido el pueblo de Israel no es distinto a los demás. Pero hay algo que nosotros tenemos que desentrañar de esta modalidad de culto. La ofrenda material genera en el oferente una mentalidad de derecho adquirido frente a Dios. Es como que la ofrenda paga, entre comillas, el perdón de los propios pecados o aquella gracia especial que solicito. Se establece entonces una relación comercial, un vínculo comercial con Dios, que es típico, esto es típico de los cultos idolátricos, ¿sí? En donde se genera un vínculo de dependencia con la divinidad, pero jamás un lazo de amor de padre e hijo. Y es esto lo que Jesús encuentra en el lugar de culto y expulsa del lugar de culto. Esta relación mercantilista con Dios. Por eso es que en el Evangelio de Juan no se habla de lugar de oración y de cueva de ladrones, como sí lo hacen los evangelios sinópticos, sino que Juan habla de la casa de mi Padre convertida en un lugar de comercio. La casa, en el lenguaje bíblico, puede ser interpretado de dos maneras. Por un lado, la casa material, y en este caso el templo de Jerusalén era una casa material, o bien como la dinastía, el linaje, la familia, es decir, la casa como la familia de los hijos de Dios, como la comunidad de los hijos de Dios. No es el celo por la casa material lo que devora a Jesús, como sí es el caso del protagonista del Salmo 69,
sino que es el amor desmedido de Jesús por sus hermanos, aquellos que no han podido experimentar el amor infinito que el Padre les tiene y que la religión oficial de Israel no les permite, no les ha anunciado, no les permite vivir. Y frente a esta reacción, los judíos inmediatamente interpretan esto como un gesto profético y le van a preguntar: ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Qué signos nos hace para que nosotros podamos creer en vos? Otra vez Jesús se encuentra frente a esta tentación de usar su poder para convencer a sus adversarios. Pero Jesús habla de un modo enigmático que solo puede ser comprendido a la luz de su muerte y de su resurrección. Destruyan este templo y yo en 3 días lo volveré a levantar. Era imposible que los judíos no comprendieran esto como la casa material, el templo de Jerusalén que llevó 46 años construir. Pero Jesús está refiriéndose a su propia persona, a su propio cuerpo, no solamente su cuerpo material, sino su persona total, humanidad, divinidad, historia, todo lo que Él es, ¿sí? Pensamientos, sentimientos. A partir de ahora es en Él que se va a realizar este nuevo culto. Este gesto de Jesús no puede ser interpretado entonces como una simple reprimenda frente a los abusos de las autoridades religiosas, sino que es una profecía que se va a cumplir en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Eso es lo que va a marcar el fin de un determinado modo de culto. A partir de ahora, el nuevo culto, es decir, el vínculo entre Dios y los hombres, se realiza en una persona, con todo lo que esto implica, que es Jesús muerto y resucitado. Y por Cristo, con Él y en Él, todos nosotros como bautizados formamos parte de este templo espiritual, en donde se ofrecen sacrificios agradables al Padre, que son sacrificios de paz, de amor, de justicia, que tienen el poder de hacer nuevas todas las cosas. Si esto es así, si la persona de Jesús y la comunidad es el lugar teológico del nuevo culto, podemos preguntarnos entonces qué sentido tienen nuestros templos cristianos. Aclaremos que nuestro culto no le agrega, no le suma nada a Dios. Sin embargo, sí nos agrega y nos suma a nosotros. Nosotros somos seres corporales, somos seres sensibles y por lo tanto necesitamos gestos concretos para poder expresar nuestro amor a Dios, a su persona y a nuestros hermanos, a la comunidad. Los templos son el signo visible del amor recíproco entre Dios y su comunidad. Son la casa de Dios, porque allí es donde nos reunimos los hermanos en el amor del Padre, en la fe del Hijo, en la esperanza del Espíritu Santo. Podemos preguntarnos a esta altura entonces, ¿cómo es nuestro culto? ¿Cómo nosotros rendimos culto? ¿Sí? Tendríamos que preguntarnos, ¿nuestro culto es más bien una relación comercial, dar para recibir? ¿O buscamos tener un vínculo de amor de padre e hijos con Dios? Si queremos tener un culto verdadero, comencemos entonces por amar a nuestros hermanos, por servir especialmente a los que tenemos más cerca, especialmente a los que más necesitamos. Entonces sí, nuestro culto y nuestras alabanzas atravesarán el cielo. Que tengas una hermosa semana.